eso, profesora. Sí. Vimos esto. Claro, vimos esto. Todo esto para arriba. Entonces nos queda poco, miren, nos queda solo esto. De hecho, perfectamente hoy día terminamos el módulo y el día que viene podríamos hacer un repaso para la prueba para que a ustedes les vaya mucho mejor. Pero lo más probable es que terminemos hoy día el módulo porque es muy cortito. Ya. Quiero saber si ustedes tienen alguna duda con respecto a esta última materia que hemos visto. La escuela inclusiva se construye ¿de qué manera? La necesidad educativa especiales, ¿cuáles son las transitorias y las permanentes? ¿Se acuerdan que también lo vimos? Si nadie me dice nada, yo voy a seguir avanzando, ¿ya? Porque supongo que está clarito, lo comprenden. Ya. Los establecimientos inclusivos. ¿Cuáles serían estos establecimientos inclusivos? Lo que habíamos mencionado días anteriores, ¿cierto? Una escuela, un establecimiento educativo inclusivo, ojalá tuviese estos tipos de conceptos. Un currículum común, diverso y flexible, ¿cierto? Cuyos fundamentos se derivan de la atención ¿a qué? A la diversidad. Estoy haciendo como una pequeña pincelada en esta parte porque la habíamos visto también. Intereses y ritmo de aprendizaje. O sea, nosotros como profesores, como técnicos de la educación, ustedes mismos que van a trabajar en el día de mañana en alguna municipalidad, quizá en un área de inclusión o en colegios con niños, con alumnos, ¿cierto? Tienen que darse cuenta, y sus mismos hijos, yo creo que ustedes lo pueden ver, que ningún alumno es igual al otro. Igual que ustedes son alumnos en este minuto, ninguna de ustedes es igual a la otra. Ustedes, Juanita, por decir un nombre, es más rápida en leer y en reflexionar una pregunta que otra. Hay otra niña que es mucho mejor en escribir. Hay otra niña que es mucho mejor en visualizar la materia. La ve en pantalla, dibujo y todo, y ella capta mucho más rápido que al leer. Eso también pasa. Las distintas formas de enseñanza, de estrategias de conocimiento, ¿cierto? Entonces, de la concepción holística y constructivista del aprendizaje, es decir, los alumnos aprenden cuando participan en proyectos y actividades de la vida real. Un currículum único. ¿Qué les suena a ustedes que sea un currículum único? Que no concuerda con la diversidad, tal cual como lo dice acá. No concuerda, ¿por qué? Porque un currículum único no es flexible. En cambio, un currículum que sea diverso, que esté un poco más flexible hacia estos alumnos que presentan discapacidad, que presentan un trastorno, es mucho más ameno, más inclusivo. Entonces, una escuela inclusiva tiene que tener un currículum que sea diverso y flexible, como lo dice aquí arriba. Currículum diverso y flexible. No es que lo inventé yo. Entonces, como dice acá, un currículum único no concuerda con la diversidad de las experiencias vividas por todos y cada uno de los alumnos, ni con los ritmos y estilos de aprendizaje. El currículum que parte de las experiencias y de los conocimientos previos de los alumnos tiene un sentido siempre para ellos. El currículum de la escuela inclusiva, ¿cuál será? Parte del supuesto de que los objetivos de aprendizaje son flexibles. Se planifica y diseña una metodología activa y participativa, en la que se potencia y favorece el protagonismo de los alumnos, al tiempo que se promueve la interdependencia positiva, ¿cierto?, entre los alumnos de la clase. Al alumno se le proporcionan apoyos dentro del aula por medio de qué?
por medio de varias cositas, más de una, por medio de una adaptación del aula. O sea, yo al alumno le proporciono apoyo, ¿cierto? Dentro de la sala, dentro del aula, pero ¿de qué forma? ¿Por qué medio? ¿Cierto? El fomento de redes naturales de apoyo como los círculos de amigos, el aprendizaje cooperativo, el espíritu cooperación y la colaboración. Pero ¿cuáles serían estos medios de apoyo? La adaptación del aula, el sistema de apoyo, la aplicación habitual de medidas metodológicas extraordinarias y el proyecto curricular no solo se modifican para ayudar al que lo necesita, sino que los demás también se benefician de esa ayuda. La capacitación. La nueva función del profesor consiste en capacitar a estos miembros del grupo para que sean capaces de ayudar a los compañeros que lo necesitan. La comprensión de las diferencias individuales, realizando la actividad que promueve esa comprensión. La flexibilidad. Hay que fomentar la creatividad y la apertura de la mente. Esto se hace con los alumnos en distintas actividades, en la sala o también en el patio. La metodología. ¿Qué metodología nosotros podríamos usar para poder crear esto? Proporcionar los apoyos dentro del aula para que el alumno se sienta capaz, activo, ¿cierto? Funcional. ¿Qué metodología puedo usar? ¿Ustedes han ocupado alguna metodología, las que han trabajado en aula o ninguna ha trabajado en aula? O alguien, yo creo que debe tener alguna experiencia. Eso depende también del estudiante, más que nada, profesor. ¿Qué depende del estudiante? El tipo de tarea que tenga. Porque hay algunos que, por ejemplo, simplemente el tipo de grado más que nada. ¿El grado de discapacidad, dices? Claro, por supuesto. Perfecto. Así es, depende del grado también de la discapacidad. ¿Cómo yo puedo trabajar con ese alumno? ¿Qué metodología puedo usar? Porque todas las metodologías me van a servir quizás una metodología específica para cierto alumno y otra metodología para otro tipo de alumno. Entonces tengo que yo ir creando. Ustedes no sé si se han dado cuenta que los técnicos del aula, los que trabajan con los profesores, se han fijado que hay algunos que son excelentes, que se la ingenian tanto para poder hacerle ejercicios, metodologías nuevas, sobre todo los preescolares. Entonces eso es una maravilla. Hay profesores que son geniales, son súper secos. Carla. Nosotros trabajamos con el Rincón de la Calma para cuando los Ujú. niños se descontrolan o necesitan volver a un estado más de tranquilidad, sobre todo cuando trabajamos con niños TEA. Tenemos un Rincón de la Calma donde ellos tienen peluches, tienen un frasquito también que ellos pueden agitar y mirar los colores hasta que ellos vuelvan a calmarse. Trabajamos con Ujú. ejercicio de respiración también. Qué maravilla. ¿Y le funciona bien o al principio no funcionaba? Funciona bien, pero hay que ser cautelosos porque a veces uno dice, algunos niños dicen, chuta, el que se está portando mal y lo llevan a ese lugar, al final le dan premio. Entonces hay que ser cauteloso y la idea es que todos participen, porque no es la idea que, que todos se porten mal y que vayan todos al Rincón de la Calma todos juntos, porque no es un premio, pero los niños al principio creían que era un premio para que los niños que se portaban mal. Entonces hay Claro. que estar trabajando y todos los días insistiendo en las normas,
en el comportamiento de la sala, en lo que deben hacer, en lo que no. Eso. Claro, súper importante lo que usted dice, porque es beneficioso al final, funciona. ¿Alguien más levantó la manito? ¿Cristian y algo? Ahora también hay que tener presente de que los técnicos que eh, trabajan con los niños también tienen mucho mayor capacidad que los profesores. Me tocó el día de hoy de que un profesor presentó un reclamo o una acotación con respecto a los niños TEA, entonces pasa que estas técnicas o técnicos tienen mayor capacidad para entender lo que es el TEA. Claro, hay técnicos que no tienen idea, ¿cierto? No saben lo que es un TEA. Entender que esto viene de ahora hace poco también lo del TEA. Perdón, no le escuché lo último. Que esta modalidad de TEA viene recién incorporándose, no es algo de que viene de años atrás, entonces se puede entender que no todos estemos capacitados o las personas que trabajan dentro de la educación no estén capacitadas. Exacto. La metodología que podemos o que queremos realizar sería organizar, acompañar, adaptar, entender, generar, facilitar y experimentar y desarrollar. Entonces, de acuerdo a estos tipos de metodología, organizar. ¿De qué forma nosotros organizamos? Organizar los contenidos en unidades o partes asequibles, ¿cierto? Para que los alumnos y presentarlos con un orden lógico, de modo que puedan ser fácilmente incorporados por el alumno. Organizar los contenidos. ¿Por qué? Porque hay que ir de lo menos a lo más, de lo mínimo a lo máximo, porque no podemos a un niñito, a un alumno de primero básico, no podemos pasar las multiplicaciones o las sumas y las restas sin que ellos conozcan los números. Entonces tenemos que ir de lo mínimo a lo máximo. Organizar los contenidos. No podemos em, pasar distintos tipos de contenido. Porque sí, porque se me ocurrió hoy día pasar divisiones. Ya hoy día voy a pasar divisiones de un número. Pero los alumnos no saben sumar. Pues, ¿cómo voy a pasar divisiones? Uy, chuta, se me olvidó. No, no se puede hacer eso. No, no se puede improvisar ese tipo de cosas porque hay que hacer un diagnóstico primero a los alumnos, ver las edades, ver el curso y saber que yo no puedo empezar a multiplicar, como lo dije anteriormente, sin que los niños sepan sumar. Entonces, es lo básico que se les debe enseñar primero y para ello hay que organizarse. Tanto el profesor como la tía técnico se tienen que organizar para que la cosa no ande al lote, no sea un desorden. Tiene que también tener un orden lógico, ¿cierto? De modo que puedan ser fácilmente incorporados por el alumno, que el alumno lo comprenda. Dar ejemplos también. Es lo que yo a veces le pregunto a ustedes que si ustedes tienen, por ejemplo, algún ejemplo de acuerdo a los necesidades educativas especiales, por ejemplo, de los transitorios. ¿A alguien le ha pasado algo? Que cuente una experiencia, obviamente que sin alargarnos tanto, pero que cuente su pequeña experiencia como un resumen para saber que así, de acuerdo a una experiencia, al dar ejemplos, nosotros vamos aprendiendo también. Acompañar y apoyar a los alumnos en el proceso de conectar los nuevos contenidos con los ya adquiridos. Si el alumno sabe ya sumar y restar, es un proceso que ya tiene, ¿cierto? Entonces, acompañar este proceso, conectar con los nuevos contenidos que el alumno va a ir conociendo, con los que ya tiene, con los que ya conoce lo adquiridos. Adaptar.
¿Qué cosa adaptar? Adaptar el contenido al proceso de aprendizaje de cada alumno, repitiéndolo de la misma o de diferente manera, con los apoyos visuales, auditivos, táctiles, etcétera. Adaptando los tipos de letras, ¿cierto? Y los soportes de la información a aquellos que mejor percibe el alumno. Entender. ¿Qué cosa podemos entender? ¿Cómo validas diferentes formas de evaluación que dan cabida a modalidades de expresión o comunicación de lo aprendido, ya sean escritas, verbales, a través de esquemas, carteles, fotos o imágenes? Generar también materiales y actividades de apoyo, refuerzo también y profundización con los que abarcar estos diferentes ritmos de aprendizaje de su alumno. También se puede facilitar, ¿qué cosa? El apoyo técnico, ¿cierto? Necesario para hacer más sencillo el trabajo del alumno y favorecer su éxito, ¿cierto? ¿Cómo puede ser el caso de uso de calculadoras, las grabadoras y los computadores, que son los ordenadores? Experimentar. ¿Qué cosa podemos experimentar? Con los contenidos, en la medida de lo posible, investigar y tratar de llegar a obtener esta información que necesita. Pasa a acceder a los contenidos. Desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo. Entonces, todas estas cositas que vimos, estas son las metodologías. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metodologías que se pueden usar en la sala, ¿cierto? Dentro del aula. Al alumno se le proporcionan apoyos dentro del aula por medio de ¿qué? De la adaptación del aula, de una capacitación, de la comprensión de las diferencias individuales, la flexibilidad. Las áreas de un currículum de la escuela inclusiva. ¿Cómo serán estas áreas? Hay varias. Están los sistemas educativos, que de cualquier país tienen establecido un currículum básico, ¿cierto? Para las etapas de la educación, que son la etapa inicial, que son los alumnos de preescolares, que son los chiquititos, de 3 años, 4, 5 más o menos, ¿cierto? Los que pueden ir al jardín infantil. También creo que está incluido los medios menores, que son los alumnos, los guaguitos, ya que tienen 2 años. Medio mayor, que tienen 3, pre-kinder, 4 años, y kinder, que tienen 5, que ya van para el 6, que ahí serían los alumnos de enseñanza básica. Después vienen los de la enseñanza media, ¿cierto? Que serían los alumnos de 13, primero básico, primero medio, 13, 14, 15, 16. Hoy en día algunos están saliendo a los 16 años de cuarto medio. Hay otros que salen a los 18, 20, 25. Unos que salen más tarde porque hacen los cursos 2 en 1, ¿cierto? Para adultos. Entonces, pero según el Ministerio de Educación, existen, está establecido, ¿cierto? Acá en Chile, dentro de este país, que la etapa de la educación inicial son inicial, básica y media. Solo en los centros de educación especial se permite o considera necesario que el currículum aborde, además, aspectos que pueden ayudar al desarrollo de estas habilidades o destrezas que los alumnos de estos centros están adquiriendo con cierta dificultad.
Desde la educación inclusiva, proponemos que el currículum debe ser común, incluyendo aspectos que todos necesitan desarrollar y perfeccionando cómo son las habilidades adaptativas, tanto en el campo de la autonomía como en el ocio, la salud, el desarrollo afectivo, sexual, etc. Las áreas de un currículum en la escuela inclusiva serán aquellas que respondan a las necesidades y características de la comunidad. ¿De qué comunidad? Educativa, ¿cierto? Deberá planificarlas todas, priorizando aquellas que mejor respondan a sus propias peculiaridades. Estrategias para realizar una intervención educativa inclusiva. ¿Qué estrategias podemos? Incluimos todas aquellas herramientas y recursos que nos ayudan a responder y a atender las necesidades diversas de nuestro alumnado. Entre ellas, encontramos algunas de componente curricular, como pueden ser todas aquellas que afectan a la selección, formulación y adaptación de contenidos, ya sean conceptuales, procedimentales o actitudinales. Ustedes tienen la claridad de cuáles son los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Yo no, profe, no No, sé. por mi parte no. Ujú. ¿Nadie más? Ya. Entonces, cuando afectan, dice acá, a la selección, formulación y adaptación de estos contenidos, ya sean conceptuales, procedimentales o actitudinales, habla de los conceptuales, tiene que ver mucho con el contenido. Procedimentales tiene que ver con el procedimiento que yo llevo para ir avanzando en el contenido. Y la actitud, lo actitudinal sería como la actitud frente a este método, por decirlo, a esta forma de enseñar. Entonces tengo que ver los conceptos ciertos que voy a trabajar, como la materia. El procedimiento sería cómo lo procedo, cómo lo llevo a cabo, y lo actitudinal sería como la actitud que yo tengo ante esto. También hay herramientas metodológicas referidas a los agrupamientos y medidas organizativas, estructuraciones de espacio. En algunos casos, las adaptaciones irán más allá del mero En algunos casos, la adaptación irá más allá de los meros contenidos o metodologías empleadas. Tal vez entre las necesidades de nuestro alumno, ¿cierto?, se encuentren otras de índole emocional o social, por lo que en algunos casos esta atención a la diversidad puede pasar por proporcionarle el desayuno o la comida. ¿Se han dado cuenta que hay muchos colegios, que lo vimos con ustedes, que les dan almuerzo a los alumnos, les dan desayuno? Entonces, eso es muy importante para muchas mamás, porque las mamás igual de cierta forma descansan en el colegio, es un alivio, porque existen algunas situaciones más precarias que las mamás no siempre tienen dinero para poder mandarle una colación a los alumnos, a sus hijos. Entonces, el colegio que cuente con esta alimentación es muy bueno. Y también a veces ocurre que tienes tú como mamá, por ejemplo, las condiciones para dar el desayuno,
tienes la leche, no sé, el pan con huevo, el pan con queso, mantequilla, con lo que sea. Tú le das el sándwich al niño, pero el tema es que a veces por tiempo andas corriendo y el niño no alcanza a tomarse el desayuno nunca en la casa, porque lo sacáis corriendo, porque tiene que estar a las 8 en el colegio, ¿cierto? La responsabilidad de que la mamá después se tiene que ir al trabajo. También están las guarderías, ¿cierto? Cuando los alumnos en la mañana, los más chiquititos, van como a una guardería en la mañana y no se toman el desayuno en las casas, entonces se llevan la mamadera o la leche al jardín. Entonces ellos no alcanzan muchas veces a la mamá a prepararle el desayuno en la propia casa, por tiempo también. No es siempre por una necesidad que no tengan dinero, pero por el tiempo y el desayuno que se lo den en el colegio, no sé, 8:30, 9, rico, po, porque ahí se come su leche, su desayuno está más tranquilo, no anda alborotado. Entonces eso es mucho más aliviador también para la mamá y para el alumno. También existe la atención médica, ¿cierto? Que por una falta de recurso económico o por la distancia al CEFAM, al consultorio, al hospital, ¿cierto? El horario laboral de los padres no recibe esta situación. ¿Se han fijado que a veces ocurre eso? Que el alumno no, no puede, no tiene acceso, o sea, tiene acceso, tiene el beneficio de ir al consultorio, al CEFAM, pero la mamá no tiene el tiempo para llevarlo. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero ocurre y el colegio, em, el colegio lo brinda. Entonces son muy positivos. El colegio está muchas veces organizado, la orientadora educacional o la psicóloga o el mismo profesor se encarga de gestionar con el hospital, ¿cierto? Un dentista. Entonces el dentista, ¿qué hace? Va para el colegio y atiende a todos los cursos. Hay días que la dentista no puede atender a todo el colegio, pero sí se pueden ir turnando, ¿cierto? No sé, por el cuarto y el octavo se atiende el día lunes con el dentista. Revisión, flúor, a veces los más chicos. Ver distintos tipos de anomalías, caries, cosas así, no sé, pero es demasiado importante eso también. Está el médico, hoy en día, lo que yo he escuchado en algunos PIE, ¿cierto? Que lo gestiona la coordinadora, que va un médico, una enfermera a revisar a los alumnos. Y también hay una enfermera que está ahí constantemente como la asistente social. También va un oftalmólogo a los colegios. Entonces, esas cosas que brinda el colegio es importante. Entonces, las estrategias para realizar una intervención educativa inclusiva tiene muchas adaptaciones que hoy en día han ido mejorando. Ustedes mismos quizás han podido visualizar que está el proyecto PIE, ¿cierto? Hay más profesionales trabajando en esta área, ayudando a los distintos alumnos que presentan alguna discapacidad o algún trastorno. Entonces, la atención médica que por una falta de recurso económico, por la distancia al centro de la salud del horario laboral de los papás lo recibe. Entonces, ha ido el oftalmólogo a los colegios, el doctor también, un médico, ha ido este médico que ve el oído, el otorrinolaringólogo, ¿cierto? Entonces, eso encuentro que es muy, muy positivo porque las mamás, papás trabajan todo el día, tienen que pedir permiso en el trabajo para llevar al alumno al médico, entonces que el médico vaya al hospital, que gestione todo eso, yo lo encuentro súper bueno.
Hay muchas cosas buenas en los colegios. La atención a la diversidad deben entenderse de una manera integral, ¿cierto? En la que la intervención educativa es una dimensión más, pero no necesariamente la más urgente. Todas deben ser atendidas para proceder u orientar la intervención según este modelo holístico. Debemos realizar un análisis de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que existen en esta sala o en este colegio? Lo más probable que sería en este colegio, perdón, en esta sala, ¿cierto? Porque nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, estamos en cuarto básico. Entonces queremos saber cuáles son las necesidades de mis alumnos, de mi sala. Sabiendo que los verdaderos conocedores, ¿cierto?, de estas necesidades sociosanitarias del alumno son los docentes. Entonces, como les dije anteriormente, los profesores, los docentes son los que están a cargo de esto y por ello los más indicados para elaborar sus propias estrategias. Nosotros nos limitamos a ofrecer, ¿cierto?, a continuación, unas orientaciones estrictamente escolares, que son las que vamos a ver acá. Tener presentes estos resultados globales de la educación. ¿Cuáles serían estos resultados globales? Globales son como generales. Esta primera estrategia se puede abordar respondiendo a la cuestión: ¿qué tienen que aprender los alumnos? ¿Ustedes saben los que tienen que aprender? ¿Alguien me podría explicar sin que yo pueda mostrar la imagen? ¿Qué tienen que aprender los alumnos en la sala de clase, por ejemplo? ¿Está hablando a nivel valórico o a nivel académico? Académico. Y valórico también. Sí, en general, lo Eh, global. Académico depende del nivel que estén cursando. Yo creo que los valóricos son los que se van manteniendo y se van agregando a través de los años, como por ejemplo el respeto, la empatía, el, no sé, pues, mantenerse sentado, no molestar al compañero, no burlarse. En relación a lo académico, depende, como usted decía, del nivel de la organización. Si es un primero básico, no voy a partir por las divisiones y las multiplicaciones, tengo que partir conociendo los números, las sumas y las restas, posición, unidad y decena, ese tipo de cosas. Si es que fuera matemáticas, si fuera el lenguaje de lo básico, reconocimiento de vocales, de letras, y comenzar a escribir y a leer. Exacto. Y de ahí en adelante, o sea, cada año se suman más cosas. Depende todo del nivel que se esté trabajando. Claro. Exacto. Muy bien. Entonces, como nuestra alumna nos acompañó con algunas palabras, ¿cierto?, que tienen que ver bastante con esto, hay varias habilidades que tienen que aprender los alumnos, ¿cierto?, que son estos contenidos globales en la educación, que están las habilidades cognitivas. ¿Cuáles serían estas? Que es leer, el que el alumno escriba, que escuche, que hable, emplear matemáticas, conocer los principios científicos, pensar creativa y críticamente. Eso es muy importante. El desarrollo personal, un bienestar físico, ¿cierto? Expresarse artísticamente, la autoestima. ¿Cómo estará la autoestima del alumno? Es importante tener una autoestima súper alta. Y la confianza en uno mismo, ojalá desde chico poder trabajar eso, porque a nosotros nadie nos enseñó a trabajar la autoestima. Nadie nos enseñó a querernos, a amarnos, a respetarnos, a poner límites, a decir no, sino que uno lo fue aprendiendo cuando está grande ya, cuando quizás cuántas embarradas se mandó. Entonces es importante que al alumno un desarrollo personal desde chico, desde los primeros años. Preparación ciudadana, la preocupación y el respeto por los demás. Eso igual es muy importante que el alumno sepa que hay que respetar al anciano,
al tío del aseo, a la tía de la cocina, la tía que lava el baño, a todo hay que respetarlo, saludarlo con un buenos días y un buenas tardes. Eso es lo básico que uno tiene que aprender como ser humano, como alumno, como todo. Son como, son como cosas muy básicas. Entonces, es una preparación, esa es parte de la preparación ciudadana también. El respeto por los demás, trabajar en colaboración, reconocer y apreciar otras culturas también. Conciencia de la comunidad, preparación para participar, ¿cierto? Responsabilidad doméstica y uso constructivo del ocio. En el uso constructivo del ocio, se han fijado que uno lo que hace es, le vamos a pasar el celular al niño, porque no tiene tarea, hizo toda la actividad, se portó bien, ya le pasamos el celular. Pero eso realmente será constructivo del ocio, quizás no, po. Quizás solamente para que se calme. Pero el uso constructivo del ocio sería, o se refiere acá, es que yo como, como alumno, en este caso yo como mamá, ¿cierto? Como profesora, digo ya, hay un momento para que el alumno se quede sin actividad y sin nada, pero ¿qué puede hacer? Quizás leer un libro, escuchar música, juntarse con un amigo, ir a hacer deporte, ¿cierto? Como que usar el ocio de una forma constructiva. Desarrollar un marco curricular común. Partir de un currículum común para todos para elaborar estrategias individuales, realizando adaptaciones individuales con las que cubrir estas necesidades curriculares y personales de nuestro alumnado. Definir qué queremos enseñarle y buscar las estrategias que mejor respondan al cómo aprende mejor. Las estrategias de flexibilidad curricular. ¿Qué significa esta estrategia de flexibilidad curricular? Es que el currículum, este currículum que usa el profesor, ¿cierto? Donde tiene los contenidos, sea flexible. Crear una estrategia, que el profesor crea una estrategia conjunto, ¿cierto? Con la técnico, con la tía que va a trabajar. En este caso, si ustedes van a ser las tías técnicos en algún minuto o si se van a dedicar a otra cosa, la idea es que en conjunto vean esto, porque ustedes como técnico es súper importante su labor, súper importante. Los países han incorporado la flexibilidad fundamentalmente de dos maneras. Pueden prescribir un currículum central, pero estimulan a las escuelas y a las autoridades locales a desarrollar a nivel local otras áreas de contenido o curso en el marco de dicho currículum. El currículum central puede limitarse a un número limitado de áreas de contenido. Por ejemplo, lenguaje materno, la matemática y tal vez ciencias o un segundo lenguaje. O prescribir contenidos mínimos sobre una base más amplia de áreas. Medir los resultados individualmente basándose en los objetivos y la satisfacción, ¿cierto?, del sujeto y no solo en el rendimiento. Esto lo vamos a dejar para la vuelta del break, ¿ya? Esta parte. Así que nos vamos a tomar unos 10-15 minutitos de break y volvemos con esta parte. ¿Les parece?
Entonces, las estrategias de flexibilidad curricular, ¿cierto? Nosotros estábamos en eso viendo y si no hay dudas con respecto a la estrategia de flexibilidad curricular, que ya lo vimos, ¿cierto? Avanzamos en esto. Medir los resultados individualmente basándose en los objetivos y la satisfacción del sujeto y no solo en el rendimiento. Porque, ¿qué pasa con esto, cierto? ¿A qué se refiere este título? Medir los resultados individualmente, o sea, de cada alumno, basándose en los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero que el alumno cumpla? Y la satisfacción del sujeto, y no en el rendimiento. Eso es importante también saber. Esta evaluación se realiza a partir de los objetivos, la satisfacción del alumno o alumna, ¿cierto? Particulares, los resultados se basan en el crecimiento y también en este progreso personal de cada alumno, en el progreso y en los logros alcanzados por ese alumno. O sea, ¿cuál ha sido el avance de este alumno? Me fijo, me preocupo. ¿Cuál es el progreso de este alumno? También me fijo. En los logros que va alcanzando, también me fijo en eso. Sin, aquí se refiere que sin establecer una referencia o la comparación con el grupo. Nosotros siempre estamos comparando. Comparamos al hijo con el otro hijo, que el Juanito se portó mejor que Francisco, que por qué tú no te portas como tu hermano, que tu hermano siempre aquí y el otro de allá. ¿Se han fijado? ¿Ustedes lo hacen con sus hijos? Ocurre, ocurre bastante, más de lo habitual. Siempre estamos comparando. Y en el curso los profesores también se ha visto que ocurre. Quizás es una forma tan habitual que quizás los profesores quizás no nos damos cuenta, ¿cierto? Que siempre estamos comparando al niño de al lado, que si él puede, tú también puedes, si él lo hizo, tú también puedes hacerlo, pero quizás se dice de una comparación como ya una crítica positiva, para exigirle que él puede hacerlo también. Si él pudo, también el otro puede. Pero también tenemos que fijarnos en que si ese alumno no presenta cierta discapacidad o una forma de aprender más lento, ¿cierto? Otro estilo de aprendizaje. Entonces, a veces queremos exigirle lo mismo que al otro, pero también tenemos que fijarnos en las capacidades de cada alumno, que son diferentes. Una herramienta que facilita conocer los resultados alcanzados por el alumno son los test de rendimiento, que son los Wiggins, que están diseñados para medir la actuación del alumno en una serie de tareas. Es un test que es muy amplio, donde se puede ver cómo se enfoca el alumno en distintas tareas. La usa el profesor estos test. También resulta útil la técnica de carpetas, carpeta del alumno, el portafolio, en las que se incluyen las tareas y los materiales realizados por el alumno a lo largo de un curso y que se evalúan en su conjunto. El tema del portafolio funciona bastante bueno, es bien positivo. También funciona, los profesores han realizado la revisión de cuadernos, por ejemplo. Vamos a revisar el día lunes el cuaderno de lenguaje, ¿cómo está? Entonces, el profesor y la tía técnico va revisando el cuaderno, si el alumno mantiene una buena letra, si anotó todo lo que está en la pizarra, si es ordenado,
en su escritura, si es limpio, ¿cierto? Si es puntual en llevar el cuaderno ese día. Entonces, todas esas cosas también se pone nota, también una técnica de evaluación. La responsabilidad, la limpieza, el orden. Hay alumnos que de chiquititos se acostumbran a escribir muy bien, son muy ordenados. Hay otros que son súper desordenados, sucios, que ensucian la hoja, em, las rayan, em, ocupan la goma y borran mal, o el rayado está mal realizado. Entonces, hay de todo, hay de todo. Entonces, el profesor también puede hacer un portafolio sobre esto, revisar un cuaderno, ¿cierto? De matemática, lenguaje, historia, cualquiera, y también puede hacer una carpeta del alumno que es un portafolio donde van todas las actividades de los alumnos están guardadas, en las que se incluyen las tareas y los materiales realizados por el alumno a lo largo de un curso y que se evalúan en su conjunto. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿O alguna duda con respecto a eso? No, Se escucha un poquito cortado. Sí, la escucho, se escucha cortado. no, ninguna por acá. Todo bien. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias, Marlis. Luego, reconocer las fuerzas del currículum oculto. ¿Han escuchado esta palabra antes? El currículo oculto. Debemos ser conscientes de lo que estamos enseñando u ofreciendo cuando callamos o incluso cuando estamos explicando los contenidos que conscientemente hemos seleccionado. Por ejemplo, ¿usted alguna de ustedes ha hecho clases alguna vez con un profesor? ¿Ha trabajado de técnico? ¿No? ¿Nadie? ¿En alguna sala? Porque, Yo, Carla. sí, yo he trabajado, bueno, estoy actualmente trabajando en colegio en primero básico, como asistente de aula. ¿Y usted ha realizado clases? Sí. Ujú, Cuando falta algún profesor hay que hacer el reemplazo de eso. Me ha claro. tocado hacer clases de matemática, de inglés. Ujú. El año pasado me tocó hacer clases de religión, estábamos hablando del reciclaje y el cuidado del planeta. Genial. ¿Y qué te pareció la experiencia? Me gusta, es que me gusta trabajar con niños, me gusta enseñar, entonces me siento cómoda con eso. Por lo mismo estoy haciendo el curso porque ya tengo la experiencia, pero me falta tener un título que me abra aún más puertas de trabajo. Ujú. Claro, lo importante de cuando nosotros estamos en el aula, nosotros estamos explicando adelante de una cantidad de alumnos que son, a veces son 8, 10, 15, 20, 40 alumnos, ¿cierto? Son varios, depende del colegio. Hay colegios particulares, subvencionados, municipales, y hay colegios que son más específicos, por decirlo, la calidad no la calidad de los alumnos, sino que la cantidad de alumnos es como más preferencial, más privado. Entonces, de repente hay cursos que son de 10 alumnos, colegios, ¿cierto? Por sala, 10, 15 alumnos. Pero cuando tienes 40 alumnos en una sala, el profesor está ahí con la tía técnico, entonces igual es como se hace algo complejo. Entonces, el profesor está explicando, la tía técnico por otro lado también, y cuando calla, la tía técnico o la profesora también está mostrando, explicando algo, ¿cierto? Es el currículum oculto, que a pesar de que usted esté en algún minuto en silencio, mirando a los alumnos o sentada en la silla, hablando de algún tema, lenguaje o historia, por ejemplo, usted igual está enseñando. Entonces, nuestros valores y los del entorno
se los vamos transmitiendo al alumnado con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestros gestos y posturas. Cuando estamos hablando de matemáticas, por ejemplo, ¿cuál es nuestro comportamiento con las matemáticas? Nosotros mostramos al alumno que las matemáticas son difíciles, arrugamos la cara, titulamos, ¿cierto? Nos ponemos nerviosos. Cuando estamos contando un cuento en lenguaje, por ejemplo, nuestra cara es más alegre, ponemos distintos tipos de rostros, ¿cierto? De alegre, de tristeza, no sé, Caperucita Roja, por ejemplo, que va con la canasta y después aparece el lobo, entonces estamos contando esa historia y a la vez estamos también representando algo de esa historia, que es un cuento, ¿cierto? Entonces el alumno también capta esa información, más que estar solo con la voz, también él va a captar nuestros gestos y nuestras posturas, de todo lo que nosotros estamos hablando, cómo hablamos, cuál es nuestro tono, si estamos molestos o estamos alegres, enojados o cansados, se nota mucho. En nuestra cara, en nuestros ojos, en nuestra ropa, en nuestra piel se nota. Entonces, lo que reconoce la fuerza del currículum oculto, esto es el currículum oculto, a eso te refieres. Que nosotros estamos enseñando igual si callamos o incluso si estamos explicando los contenidos que conscientemente hemos seleccionado. Eso, ¿alguna duda con eso? Nadie parece. Características organizativas del centro inclusivo. ¿Qué significa? Significa que cuáles son las características del centro inclusivo. ¿Cuál es la organización? ¿Cómo se organiza este centro? ¿Ya? Entonces, para ver estas características, cómo se organiza este centro inclusivo, que hay colegios, ¿cierto? Instituciones que son muy inclusivas. Hay otras que no tanto y otras más o menos. Entonces, de que ojalá todos los colegios fueran inclusivos, estamos de acuerdo. Pero algunos van a pasos agigantados y otros pasitos más lentos. Lo que quiero decir acá se refiere a que esta característica de la organización de un centro inclusivo, la idea es armonizar los aspectos técnicos, ¿cierto? Los humanos y los críticos, a fin de responder a las necesidades del alumno, dentro de un marco legal, ¿cierto? Concreto y contando con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Y los miembros de la comunidad educativa, quiénes serán? ¿Serán los profesores solamente? ¿Serán los directores? ¿Solo los padres? Los miembros de la comunidad educativa incluyen al director, a los padres, al profesor y al alumno. Ellos son los miembros de la comunidad educativa. En el marco en el que nos movemos, el de la educación inclusiva, debemos destacar, entre otras, las siguientes características, que pueden prescribir el currículum no en términos de contenidos detallados, sino que en términos de objetivos amplios. Son las escuelas las que tienen la flexibilidad de cumplir con esos objetivos mediante los contenidos y metodologías que crean apropiadas para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Ofrecer un currículum, ¿cierto?, rico en significados. Ofrecer un currículum
rico en significados, en el que el lenguaje sea una experiencia del lenguaje total, ¿cierto? Donde todas estas dimensiones lingüísticas tienen un enfoque comunicativo. ¿No se ve el PDF o se ve? Sí se ve, Yo lo veo. profesora. Sí se, Sí se ve. sí se ve. Ah, y entonces un tema de la Rosana Romero, que es su computadora. Tiene que verlo. Gracias, alumna. Entonces, en el que lo se aprende proporciona al alumno, ¿cierto?, una comprensión de la realidad, tanto física como social, en el que la experiencia de aprendizaje sea básicamente cooperativa, que el alumno también coopere con el otro alumno. Hay alumnos que son súper rápidos, ¿se han fijado? Hasta nuestros hijos podemos decir, yo tengo sobrinos también, pero hay alumnos que son súper rápidos en captar una información. Entonces, ese alumno le puede enseñar al compañero perfectamente, que no sean individualistas, sino que lo ayuden, ¿cierto? Que sea cooperativo en la enseñanza de aprendizaje, donde los procedimientos de aprendizaje se basen en estudio de temas y en relación de proyectos. También importante. Acá podemos ver los principios de organización de los centros educativos inclusivos. ¿Cuál es el principio de organización de estos centros? Que sea democrático, ¿cierto? Y ojalá no jerárquico. ¿Se han fijado que todo hoy en día es jerárquico? Que el director, que el sostenedor, de arriba hacia abajo, siempre, siempre es jerárquico. Todo, todo es así. En el trabajo, en las empresas que, no sé, pues de ingeniería, por ejemplo, ocurre que está el gerente general y de ahí para abajo, ¿cierto? Después vienen los jefes, viene el área de jefe de departamento, jefe local, jefe de territorio, supervisor, y así, pues, siempre es como jerarquizado, ¿cierto? Es jerárquico todo. Entonces en el colegio también pues, ocurre lo mismo. Entonces, estos principios de organización de los centros educativos, ¿cierto? Establecen un grupo de trabajo sobre educación inclusiva. Organizan y dirigen sesiones de trabajo informativas para el profesor, los padres, los alumnos y el personal de la administración y servicios de la escuela. Se interviene coordinada e interprofesionalmente. Se respeta también y protege la dignidad humana y los derechos de la persona. Este es el principio de organización de un centro educativo inclusivo, ¿ya? Comprenden la realidad escolar, social y familiar según modelos sistémicos. Intentan construir centros abiertos que sean permeables y sensibles a la necesidad y características del entorno. Buscan e identifican problemas, la carencia y dificultad y buscan soluciones. El equipo docente investiga también y crece personal y profesionalmente. Es lo ideal, ¿cierto? Que el equipo docente investigue y crece profesionalmente. Sabemos, nosotros lo conversamos el otro día, que hay docentes que no están familiarizados con este tema de la inclusión, no les interesa perfeccionarse y están ahí sin estar preparados para trabajar con alumnos con estas características. También hay técnicos que no les interesa, también hay directores que no les interesa, entonces hay de todo. Lo importante acá es poder gestionar una capacitación para estos profesores originada, ¿cierto?, por el sostenedor o por el director con los fondos que hay CEP, que son los fondos del gobierno que queda dinero para capacitar a estos profesores. Y no solo a ellos, sino que a todo el equipo, desde el director hacia abajo, a todas las tías, las tías del aseo, las tías técnicos, las tías del furgón, ojalá que todos estén en contacto con esta temática, porque así todos van a saber cómo gestionar con un alumno que tiene discapacidad, cómo tratarlo, cómo es un lenguaje inclusivo, porque hay personas que no saben cómo trabajar ni tratar a un alumno. Le dicen el ciego, ahí va el niño ciego,
pero no se dice así. O el sordomudo tampoco se dice así. El niño cojo, no. Entonces, todo eso, ese lenguaje inclusivo, ese lenguaje tiene que ir cambiando. Porque antes, cuando no sabíamos estos temas, ¿cierto? Cuando no estábamos familiarizados con esto, podíamos decir eso. Hasta yo recuerdo que lo dije más de una vez. Ah, sí, el niño, no sé, porque le falta un ojo, el tuerto o el cojo. Uno ocupaba esas palabras en el pasado. Mucha gente que no sabía, pero ahora con todo esto, con las herramientas que tenemos y como queremos perfeccionarnos y ser mejor profesional, no podemos seguir hablando de esa forma. Entonces nosotros enseñarle al resto, a nuestros colegas, ustedes mismos que están terminando este curso, el día de mañana cuando se junten con alguien, ustedes van a saber que esa persona en que se equivocó y decirle, sabes que así no se dice. Ese no es el lenguaje con que tú tienes que referirte a un alumno ciego. Y primero va la persona con discapacidad, no el niño, el que va ahí, el discapacitado, el incapaz. No. Entonces, son muchos términos, muchas palabras que hay que ir mejorando. Buscan, dijimos que el equipo docente investiga y crece personal y profesionalmente, ¿cierto? Aboga también por la mediación y la resolución de conflictos dialogada. Promueve y potencia ciertos apoyos para que todos los alumnos tengan éxito en sus actividades educativas y sociales. Atienden la necesidad del profesorado para que se sienta apoyado en su esfuerzo para promover el éxito de todos los alumnos. Esos son los principios de organización de los centros educativos. ¿Ya? Este es el principio, es como la base, lo que nosotros queremos, lo que la UNESCO quiere, lo que quieren distintas fundaciones, los distintos, em, por decirlo, no empresas, sino que las distintas instituciones que están enfocados en que los colegios y el personal hable de una forma inclusiva, que tenga un lenguaje diferente. Y esto terminamos la materia, miren. Esta es la última página que es la 81. Entonces, podemos decir que pasamos todo el PPT, como siempre lo hago, y esta es toda la materia. Entonces, el próximo día que tenemos que recuperar, que le pregunté a don Mario, me dijo que lo recuperábamos de vuelta de vacaciones porque toda la semana del 18 es vacaciones. Y yo voy a tomar como, o sea, igual yo creo que en el chat ustedes le van a preguntar, supongo, a don Mario, cuándo ustedes entran en el segundo módulo, ¿cierto? La fecha, el día, para no topar si el lunes, por ejemplo, comienzan el lunes 25, comienzan ustedes con el nuevo módulo, y donde les puedo hacer esta recuperación de clase, que sería como un repaso, porque ya pasamos la materia, ese día, tendría que ser ya el martes, para recuperar ese día que fue el lunes. Cristian, Nos asignaron los lunes y los miércoles ya. para clases. Entonces tendríamos que recuperar ya tendría que ser el día martes, Profe, recuperar esta clase. ¿M? posibilidad de mañana no se puede, ¿cierto? Muy encima. Claro, mañana ya es muy encima. Ya. Bueno, si no O tendría que sea, ser más, claro, o sea, yo no más cercano. tendría problema, tendría que Mm, preguntarle a don Mario si la puedo tomar mañana. y si los compañeros pueden también, pues, para salir de Claro. acá. Mm. Lo bueno de esto es que la grabación está, queda grabada la clase, entonces la persona que no se pueda conectar por X motivo ese día va a quedar grabada. Y lo que vamos a hacer es el repaso de la última prueba, porque yo ya pasé Ya. toda la materia.
Entonces sería un repaso en caso de dudas, consultas, sería el Profe, repaso. disculpe, ¿Mm? ¿pasó lista? No, la paso en un ratito más, ahora Gracias, terminando. profesora. De La Navidad. prueba, profe, la prueba va a ¿Ya? ser de todo ¿cuánto es el PDF? No, ¿No? solo Ah, de la última parte. ya. No, solo de la última parte, mire. Mm, Ya, muchas gracias, profe. Sería de No, la 56 a la 81, profesor, una cosa así. porque si les tomo la prueba de todo el módulo, se van a sacar un 1 algunos, po. Pero era la última de la 31 a la 56. Y ahora que si tiene 81 páginas, sería de la 56 a la 81, profesora, más o menos, rondeando la materia que nos pasó la otra clase y ahora. Oye, no la tengo con numeración en las páginas. No, Solo pero me cuando guío, la me profesora guío dio por la el nombre. prueba, Tampoco, profe. la profesora cuando fijó la última prueba, si no mal recuerdo, dijo que era de la 31 a la 56 las páginas para estudiar en el segundo módulo. O sea, Sí, la segunda. sí, sí, ¿Me equivoco? ¿Estoy bien, compañera? está bien, pero yo no tengo la numeración, pero dijo hasta los 56. Ya, acá está la 81, la última es la 81, Ya. ¿cierto? La última página, ahí tiene el módulo. ¿Lo ven? Sí. Ya, de la 81 para atrás. Creo que de la Ya. 56, si no me equivoco, porque terminamos la 56, la prueba 2. Profe, ¿Mm? puede mostrar el, el nombre de la página 56 porque yo lo tengo sin número. Sí, Por favor. sí, no hay problema. Aquí yo Parece que es de la 56, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, sí, de los 56 dijo, hasta los Sí, 56 hicimos la segunda prueba. claro, acá, de la 56. El título, ¿cierto? Vamos acá. Sí, sí, por favor. De la 56, entonces. 56, en la escuela integradora, Ya. ¿ya? De la escuela integradora. La escuela integral. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde está eso, Meli? La escuela integradora. A la escuela exclusiva, ¿no es? No. Página 56 está, miren, donde dice principios educativos, desde ahí, Ya. para Ya. que se ubiquen. Sí, principio Ya, educativo, sí, mejor ahí. ya, ya, De muchas ahí, gracias, profe. ya, para que ahí, del título ese hasta la última, que es la última página, po, Ya, que es principios de organización. ya, muchas gracias, Entonces, profe. mientras ustedes pueden ir estudiando, porque la prueba yo la voy a hacer ya la próxima semana, por de vuelta de vacaciones del 18. Entonces van a tener bastante tiempo y ya saben de dónde viene la prueba. Y les voy a Ya, hacer 7 preguntas igual, ¿ya? Igual las ya, 7 profe. preguntas y para que ustedes tengan harto tiempo para poder concentrarse. Bueno, no creo que para el 18, se relajen un rato para el 18, pero van a tener después del 20 para poder estudiar y darle una vuelta. Ya, Ujú. muchas Voy a gracias, tomar profe. voy a tomar lista ahora. Están todas presentes porque las fui viendo mientras estábamos en break y las fui anotando, ¿ya? Ya, Para que estén tranquilas y yo le voy a preguntar a don Mario porque me dijo de vuelta de vacaciones tome la última clase, pero yo no sé si es el martes o otro día. Así que yo les voy a escribir por el WhatsApp, ¿ya? Pero ya. mientras ya saben de dónde es la prueba, Sí, para profe, que muchas ya gracias. vayan, ¿ya? Y la última clase sería ya repaso nomás, ¿ya? Ya, Para que estén tranquilas. ya, profe. Ya, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual Que esté usted, muy profe, bien, que pase una linda que fiesta. descanse. Igual usted, Gracias, igual Gracias, descansen. mañana va a ser profesora. una linda Qué lindas fiestas fiesta tengan. sí, de patrias. Buenas noches, profesora. Buenas noches a Igualmente. todas. Que estén Buenas bien. noches a Chao, todos. Chao. cuídense. Chao.